Hola, bienvenidos a este nuevo video. Soy Liliana Córdoba y hoy quiero enseñarte a hacer este organizador. Súper fácil y en detalles para que vos puedas hacer el tuyo. Este sería como una especie de monedero, puede ser billetera o puede ser sobre. Tiene una correa para llevar colgando. Tiene una solapa que en este caso es la tela estampada y el resto del cuerpo tiene una tela lisa. Tiene una tela en el interior, que sería el forro. Para cerrar utilizamos broches magnéticos. Vamos a utilizar botones para decorar y el bies será para hacer la correa o pulsera. Bueno, ya dicho todos los materiales, ahora pasamos en detalle a ver bien los que vamos a usar. Por un lado tenemos la tela estampada, que va a ser lo que es el cierre de este monedero. Tenemos otra tela que es el cuerpo. Tenemos la tela que va a ser nuestro interior o forro. Para darle cuerpo vamos a utilizar paño lenzi. También vamos a usar para la correa o pulsera bies al tono o colores contrastantes. Como verán, el cierre es redondeada esa solapa, entonces vamos a utilizar un plato, un disco o algo circular para redondear las esquinas. Vamos a utilizar botones para decorar. Para el cierre les dije que lleva broche magnético, les voy a enseñar cómo colocarlo. También en una de esas la pulsera podemos colocar un mosquetón. Y también lo que vamos a usar va a ser alfileres y broche y tijera, por supuesto. Y acá lo que vamos a usar para colocar el broche magnético es el descosedor, que ya después veremos bien en detalle. Bueno, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a trabajar sobre el cuerpo de este organizador. Entonces, por un lado, tenemos la tela estampada, que es lo que sería en donde está la apertura y cierre de este organizador. Y tenemos el resto de la tela, que sería el cuerpo de este organizador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar los derechos, los vamos a alinear, los vamos a sujetar con alfileres y vamos a realizar una puntada recta para unir estas dos telas. Nosotros en este caso es porque hacemos este organizador con distintas telas, pero podría ser tranquilamente con una sola tela, y entonces en este caso sería un rectángulo liso. Pero en este caso, como nosotros queremos que tenga la parte llamativa, lo que sería la solapa, es que utilizamos otra tela estampada. Entonces, ya una vez que lo tenemos cosido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar nuestro paño lenzi y vamos a colocar esta tela sobre el paño lenzi. La vamos a sujetar para luego poder realizarle costuras. Entonces, que coincida bien el paño lenzi con la tela. Vamos a sujetar con alfileres o broches y vamos a pasarle puntadas para sujetar las dos telas. Sería la tela y el paño lenzi. Recuerden que siempre empezamos por el medio cuando utilizamos así telas que son acolchadas, porque si no después se nos va corriendo el trabajo. Entonces empezamos con una costura al medio y luego nos vamos con costuras a los costados. Acá lo que nosotros podemos utilizar es una puntada recta, podemos utilizar un zigzag o alguna puntada decorativa que disponga la máquina. Entonces acá empezamos en el medio. En este caso yo utilicé una puntada decorativa que es como que va haciendo unas ondas. La verdad que queda muy linda, porque esta costura que tiene función, no solamente unir el paño lenzi con la tela, sino que también es decorativa. Entonces, como verán, cómo queda bien en detalle esta puntada. Entonces ahora lo que vamos a hacer es seguir con el resto de las costuras. Acá teniendo en cuenta donde se unen las dos telas, que quede bien la costura para que no quede con bulto. Entonces ahí seguimos cosiendo
para sujetar las dos telas. Recuerden, si les gusta el video, pónganme un like. Es lo único, pongan el corazoncito, no, sería el pulgarcito o el corazoncito y me regalan un like. Y si no, también, si no se han suscrito, se pueden suscribir a mi canal para que se enteren cuando subo otro video nuevo. Entonces, así vamos a ir cosiendo y sujetando la tela y el paño Lenzi. Y lo otro que vamos a hacer una vez que hemos pasado todas las puntadas, podemos pasar un zigzag en la unión de las dos telas como para darle un detalle decorativo. Es como para marcar la unión o medio como esconderlas con las puntadas como para que no quede algo así sencillo. Entonces hacemos un zigzag que puede ser más abierto, no tan cerrado. Entonces, como para decorar la unión de las dos telas. Eso queda siempre a criterio de cada una. Yo a algunos de los proyectos no le he puesto este zigzag, a otros sí se lo he puesto, por eso. Eso ya queda a gusto de cada una. Entonces, ahí ya tenemos decorada todo lo que sería la solapa y el cuerpo de nuestro organizador. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora vamos a traer el forro y ahora les voy a explicar cómo lo vamos a colocar. Si ustedes se fijan, el forro, antes de colocar el forro, vamos a colocar el broche magnético. El broche magnético va más o menos a unos 4 centímetros de la orilla, de esta orilla sería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la mitad, yo en este caso la doblo, puede ser medido con la cinta métrica, pero yo lo que hago es, lo doblo a la mitad y ahí marco con alfiler y luego también marco los 4 centímetros más o menos para abajo, que es donde yo voy a colocar el broche magnético. Entonces, yo ahí tengo marcado dónde iría el broche magnético. Si ustedes se fijan, el broche magnético, tiene dos partes. Una que sería, vamos a decir, más robusta y la otra es más finita. Yo generalmente pongo, cuando hace más fuerza, sería el más grueso, pero es indistinto cuál pongan en cada lado. Llevo una latita porque como tiene como dos orejitas, que es donde va la latita y luego abriríamos esas latitas u orejitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Ya tenemos marcado dónde vamos a colocar el broche magnético. Vamos a tomar el descosedor y ¿dónde tenemos? Nosotros ahí tenemos el broche magnético que tiene las dos orejitas. Una de dos. O lo que hacemos es apoyarlo en donde tiene que ir, presionamos como para que esas dos orejitas marquen la tela, que a veces se ve fácilmente cuando la tela es de algodón. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Una vez que tenemos marcada, vamos a pinchar con el descosedor, que vemos que sale la punta para el otro lado, y vamos a moverlo apenas, que es como para que haga un pequeño tajito. Entonces, metemos el descosedor, la punta, y lo movemos apenas como para que haga un pequeño tajito, que por ahí es donde vamos a meter las orejitas del broche magnético. Entonces, en las dos marcas vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces, ahí, una vez que lo hicimos, vamos a colocar el broche para que las orejitas salgan del otro lado. Acá lo bueno es que está el paño Lenzi, que le va a dar más firmeza a ese broche cuando esté colocado. Entonces, ahí vamos a pasar las dos orejitas y una vez que las tengamos pasadas, le vamos a colocar la otra latita que viene como accesorio y lo que vamos a hacer es abrir
las orejitas para que quede bien agarrada esa latita. Y de paso, al abrirse, ya no se va a salir el broche magnético y ahí quedó ya bien colocado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nos queda hacer? Es colocar ahí el forro. Tenemos dos formas de colocar el forro. Ahí en ese caso, yo enfrento los derechos del forro y de la tela estampada, le paso una costura y ahí me va a quedar terminado de esa forma. ¿Ven? Ahí yo lo coso y me queda de esa forma. Pero otra forma que puedo hacerlo, ven que en ese caso es coserlo como les digo. Enfrentamos los dos derechos, cosemos y así nos va a quedar. Pero yo les voy a enseñar otra forma que va a ser colocándole un bies. Ven, como para que quede con otro detalle la terminación de esa orilla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En vez de hacer esta terminación, lo que les voy a enseñar es a hacer la terminación con el bies. En este caso, como les dije, cosemos las dos enfrentando los derechos y nos queda. Pero si vamos a hacerlo con el bies, yo les voy a enseñar ahora cómo hacer. Ya no es enfrentar los derechos, sino que todo lo contrario. Ponemos los revés enfrentados. Entonces, ahí nos queda entonces del lado de adentro la tela interior o forro y del lado de afuera la tela estampada. Vamos a sujetar las dos telas y ahí vamos a colocar el bies. O sea, yo trato de enseñarles esto para que de paso enseñarles cómo colocar el bies. Entonces ahí cortamos el bies siempre un poquito más largo de lo que es lo que nos hace falta. ¿Y qué vamos a hacer? Siempre el bies se coloca primero del revés. Vamos a abrir una de las partes del bies. Lo que sí, para colocar el bies vamos a utilizar un pie para cierre, que es el que nos da una linda distancia cuando los cosemos y quedan mucho más prolijos. Entonces, del revés vamos a abrir el bies y vamos a hacer coincidir esa orilla abierta con la orilla de las telas. Y ahí, con una costura recta, vamos a hacer la primera costura para colocar el bies. ¿Por qué lo hacemos del revés? Porque después, cuando terminemos del derecho, queda mucho más prolijo y terminado la colocación del bies. Entonces ahí, con una costura recta, colocamos el bies y ahora cuando damos vuelta, ya apoyamos sobre la tela y vamos a realizar la costura final para que ya quede el bies bien cosido y terminado. Entonces ahí, con una puntada recta, a veces puede ser una puntada un poquito más larga porque queda más decorativa. Entonces ahí vamos a coser y ya tenemos terminada lo que sería la orilla de este organizador. Lo que hacemos ahora es también recortar lo que nos sobra de bies. Vamos a sacar las alfileres y entonces cortamos lo que nos sobra. Y ahora vamos a seguir con el armado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a separar la tela de forro del cuerpo del organizador. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a llevar eso que habíamos cosido con el bies, que coincida con la unión de las telas. La llevamos y nos tiene que coincidir exactamente con la unión de las telas. ¿Qué vamos a hacer ahí? Vamos a sujetar. Podemos sujetar con alfileres
En este caso hay que sujetar del revés si van a usar las alfileres, o sea, uno lo marca de un lado, pero las alfileres lo ideal es que queden del lado donde está el paño Lenzi. Pero yo les recomiendo, ya van a ver que es más cómodo si utilizamos los broches o los clips, ¿no es cierto? Entonces, entonces hicimos coincidir el bies que colocamos, esa orilla, con la unión de la tela de la solapa y del cuerpo, que eso nos sirve como referencia. Entonces ahí vamos a colocar los broches para sujetar esta parte. Entonces, ahora antes de seguir, ¿qué vamos a hacer? Recuerdan que lleva o una pulsera, o en este caso les voy a enseñar cómo colocar un mosquetón. Tomamos un pedacito de bies, que deben ser unos 7-8 centímetros, lo doblamos a la mitad y lo vamos a coser. Una vez que lo cosemos, ¿qué vamos a hacer? Emparejamos las puntas y vamos a meter, ¿no es cierto?, el mosquetón. Ahí doblamos la tira por la mitad y lo vamos a introducir adentro después del proyecto para que quede fijo. Entonces, ahí, que se acuerdan, les vuelvo a recordar, por eso es que les saqué los broches. Volvemos de nuevo. Vamos, donde tenemos el bies que colocamos, vamos a hacer coincidir con la unión de las dos telas y ahí vamos a colocar los broches. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahí coincidió bien. Ahora vamos a poner la tirita del mosquetón. Lo vamos a colocar sobre la tela que es más larga, no sobre la solapa. Lo vamos a colocar a unos 1,5 centímetros, 2 centímetros de la unión. ¿Ven? Ahí. No sobre la solapa, sino sobre lo que sería el cuerpo del organizador. Y ahí vamos a sujetar con los broches y ahí vamos a hacer nuestro forro, lo vamos a doblar para que coincida ahora con lo que sería la solapa. Entonces, ahí vamos a sujetar con los broches, bien que coincidan todos los lados, bien sujetos. La verdad que los broches estos son fantásticos porque no lastiman la tela. Y bueno, ahora lo que nos queda es redondear, ¿no es cierto?, las esquinas. Entonces para eso nos utilizamos o un plato o una tapa redonda, lo que tengamos que sea circular. Entonces ahí vamos a marcar de un lado y volvemos a sujetar con los clips. Hacemos lo mismo con el otro lado. Acá porque uno quiere que quede más bonito, redondeada esa solapa. Entonces, ahí, ¿ven cómo queda redondeado? Para eso es. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora hay que coser. Teóricamente hay que coser todo alrededor. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar sin coser una parte del forro. Entonces, vamos a tomar unos 8 o 10 centímetros de forro, lo vamos a doblar para adentro, porque esa primera porción no lo vamos a coser, sino que vamos a coser directamente el cuerpo de nuestro organizador, ahí donde está el paño Lenzi. Entonces, ahí empiezo a coser y cuando he hecho unos 8 centímetros más o menos, ustedes vean que sea un espacio como para poder dar vuelta el proyecto. Entonces, ahí ¿qué hago? Vuelvo de nuevo el forro a su lugar y voy a seguir cosiendo, pero ya con el forro. O sea, me quedó una parte de forro sin coser. Entonces yo ahora voy a coser todo alrededor y había dejado entonces esa parte de forro sin coser.
pero todo lo que es el cuerpo, todo va cosido. Voy con cuidado acá en la parte redondeada para que me quede más prolijo. Siempre podemos ir un poquito más rápido en las partes rectas, pero cuando nos encontramos con alguna parte curva, tenemos que ir más despacio. Entonces ahí, tranquilas, vamos y terminamos de coser hasta la esquina con forro. Solamente hemos dejado, cuando empezamos a coser, únicamente esa parte hemos dejado de coser la parte del forro. Entonces, ya tenemos cosido todo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a cortar el excedente en las esquinas. También le vamos a hacer unos cortecitos para que después, cuando lo demos vuelta, esa tela ceda. Entonces le realizamos pequeños cortecitos. Y ahora lo que vamos a hacer es a proceder a dar la vuelta con cuidado por el espacio que hemos dejado abierto de forro. Entonces por ahí vamos a sacar con paciencia, vamos a ir sacando el proyecto ya casi terminado, ya falta poco. Generalmente cuando hacemos esta parte, que es dar vuelta, queda bastante arrugado el trabajo. Entonces ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con la plancha a mano tenemos que planchar, entonces nos va a quedar más prolijo para realizar las últimas puntadas, que van a ser más decorativas que en sí costuras para sujetar algo, sino que son costuras decorativas más que todo las que nos quedan. Pero entonces lo ideal es con la plancha, porque como generalmente trabajamos con telas que son de algodón, se arrugan bastante fácil. Pero la verdad que la plancha hace milagros y desarruga fácilmente estas telas. Entonces, con cuidado, vamos a ir dando vuelta. Ahí recuerden que nos quedó un hueco, que es por donde lo dimos vuelta. Entonces, por ahí, o con los dedos o ya con la tijera, vamos a sacar bien las esquinas y sacar bien todas las costuras que nos quedaron metidas, con cuidado para no romper la tela. Entonces ahí sacamos bien las esquinas. Trabajamos también sobre las partes redondeadas para que quede bien prolija la unión de la tela de forro con la tela de afuera. Entonces ahí, ven, lo ideal ahora sería planchar. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tomar toda esta parte que sería redondeada, la vamos a sujetar con los broches, porque le vamos a pasar un pespunte, le vamos a pasar una puntada decorativa como para sujetar las telas, pero también como para darle el detalle de que quede bien terminada esta parte. Entonces sujetamos bien, ahí como con los dedos nosotros como que vamos planchando, pero si tienen la plancha sería lo ideal. Entonces, una vez que ahí tenemos todo marcado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar una puntada recta todo alrededor. Entonces, con el mismo pie para cierre, le da una linda distancia, pero eso queda a criterio de cada uno, qué tan lejos de la orilla uno quiera hacer este pespunte. Entonces, ahí vamos a coser. Recuerden, en las partes curvas, ir con cuidado para que nos quede más prolijo nuestro trabajo.
Entonces ahí vamos con cuidado con la otra curva. Y ya casi el proyecto va finalizando. Ahí cuando terminamos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar los hilos sobrantes. Ahí se verá, también tengo está el mosquetón. Ven cómo quedó terminado, cómo terminó la orilla con el bies. La verdad que quedó muy lindo. Ahí nos quedó la parte del forro abierto. Ahí lo que hacemos es, lo sacamos un poco, hacemos un doblez para adentro y lo que vamos a hacer es pasarle una costura recta como para que quede bien cerrado. Queda prolijo, les digo, hacen eso y doblando las telas y haciendo la costura, la verdad que queda prolijo, como para que el organizador le quede prolijo también por dentro. Entonces ahí vamos a pasar una costura recta como para que ya quede lista la parte interior de este organizador. Ahí volvemos, ya que cosimos, hay que cortar los excedentes de hilo y ya lo metemos para adentro. Fíjense cómo el bies le ha dado un detalle de terminación a la orilla. Y acá, ¿qué es lo que nos falta? Colocar el otro broche magnético, la otra parte. Yo no lo quise colocar sobre la tela de forro porque es una tela muy blandita y cuando el broche se cierra es como que se estira la tela. Entonces acá, o lo ideal, en vez de usar el broche magnético, usar esos otros broches que son a presión, o si no, es colocar el broche magnético y yo después la parte de las aletitas lo voy a tapar con el botón. Para eso es el botón que queda decorativo, que la verdad le da un lindo detalle. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo tomé la otra parte del broche magnético, lo coloqué en el lugar con el otro y yo ahora doblo la solapa como va a quedar y tengo las aletitas del broche magnético y las voy a marcar sobre el forro de la solapa. Ven, ahí se me marcó las dos aletitas. Vuelvo a tomar el descosedor, vuelvo a pinchar, ahí pincho y hago un pequeño cortecito. Tomo el broche magnético y voy a pasar las aletitas para el otro lado, o sea que en este caso pasan para el derecho de la tela. Entonces, ahí, una vez que lo logro pasar, tengo que tomar la otra, ¿ves? En este caso, si no se hizo bien el agujerito, pueden hacerlo nuevamente, pero tiene que ser un agujero muy pequeño. Ya en cuanto a la tela medio como que se abrió, ya pasan las puntas. Entonces ahí ya le coloco la otra latita y abro las orejitas para que quede abierto y así me queda asegurado el broche magnético. Entonces, y también me quedó bien alineado. Entonces, ahora, después lo pegan con la pistola encoladora, con silicona o con algún contacto universal. Pegan el botón para que les quede ahí ya listo y fijo. Yo acá tengo hechos otros proyectos. Ven, en vez del mosquetón, también podemos utilizar, ves ahí, utilicé el zigzag, como para que vean ustedes en detalle cuando se usa zigzag y cuando no se usa zigzag. Después ven si colocamos la terminación, si es con bies o es sin bies. Eso ya queda a criterio de cada uno. Yo les muestro cómo quedaría. Ven, en el caso nuestro que hicimos ahora fue con un mosquetón, pero ven también con mosquetón este modelo, pero también podría ser como en este caso que le coloqué directamente con el bies, son como dos orejitas. ¿Qué podemos hacer con esas dos orejitas? En este caso, ves, yo coloqué una cadena con la argolla y queda como una carterita para usar, o en vez de una cadena con bies hice como una correa. Entonces,
estas son ideas para que ustedes pongan en práctica, hagan su propio proyecto y se fijen qué es lo que quieren, cómo lo quieren usar. Sí como carterita, sí como sobre, sí como monedero, si es para agarrar como pulsera. La verdad que podemos jugar con los colores, con los estampados. La verdad que es un proyecto muy fácil, muy lindo. Y bueno, y acá les doy un adelanto de lo que va a ser un próximo video. Voy a enseñarles a hacer este organizador que lleva doble cierre y en su interior los bolsillos son independientes. Así que bueno, espero que les guste y que esperen que suba el próximo video, que va a estar re lindo para guardar el cargador del celular. Pueden ser los auriculares por un lado y en el otro cierre, que tiene un compartimento totalmente independiente, podemos colocar el celular y servirá para organizar la cartera, para llevarlo de la mano. Eso queda a criterio de cada una. Así que bueno, yo me pongo a trabajar para realizar estos proyectos, para enseñarles paso a paso. Nos vemos.